Buenas, ¿cómo andan? Hoy vamos a estar en un nuevo video en el cual vamos a explicar un poquito lo del oro. Vamos a hacer un poquito backtesting. Últimamente estuve trayendo el oro porque estuve viendo muy buenas entradas y cosas que me han estado gustando que lo empecé a operar. Genial. Bien. Yo arranqué a operar el oro más o menos por estas zonas. Cuando todavía no había tomado el máximo, estaba yéndolo a buscar. Entonces, bueno, arrancamos por ahí. Vamos a cortar un poquito el gráfico. Pero, bien, y sí, más o menos por acá. Genial. Perfecto. Por esas zonas más o menos. No se hace mal. Bueno, yo cuando ingresé a ver el gráfico del oro, pude identificar que... Bueno, bien. Bien. Que tuvo una caída fuerte en diario. Un día tuvo una caída fuerte por un fundamental. Lógicamente, esta bestial caída no es natural. Entonces podíamos identificar de que el precio iba a tener que seguir subiendo. Iba a subir, a equilibrar esto. Y por las noticias fundamentales que han estado pasando este último tiempo sobre el oro, era algo esperado que el precio suba. Genial. Bueno, cuando el precio cae, ¿qué notamos por acá? Por acá tenemos una gran acumulación, en diario, o sea, mucha liquidez. El precio cae a tomar, no llega a tomar esta vela, pero toma estas tres, un montón. Y genial. Y teníamos el alto por la parte alta que ir a buscar. Y teníamos que el precio nos presentó un setup en la temporalidad H4. Acá tenemos, fíjense que el precio cae, sube. ¿Por qué sube? ¿Por qué? Porque miren, el precio de acá hasta acá arriba no puede subir. ¿Por qué? Porque no tiene liquidez. Lo que le explico siempre, el precio cuando te cae así de fuerte, tipo sin rompimiento así, el precio no puede caer, no puede subir porque no tiene liquidez cercana. Entonces, si cae así, ¿el precio qué va a hacer? Va a tener que hacer esto, ¿para qué? Para crear un falso movimiento y la gente compró acá, sacarlos en stop loss, ¿para qué? Para después, una vez hecho eso, ya tenga el precio, dos liquideces podría buscar, tenga esta y tenga esta liquidez. Entonces el precio de acá ya puede hacer rompimiento, subir, a manipular todo arriba, o bien puede hacerlo de forma más directa. Bueno, de forma más directa puedo hacerlo el precio ahí para irse hacia arriba. Entonces, genial. Una vez identificado esto, vamos a borrar eso. Tenemos que el precio nos presenta un setup en H4. Tipo, tenemos un rompimiento, sube de vuelta, nos crea una vela IFC que toma liquidez y tiene un FBG importante. Entonces, una vez teniendo eso, ya nosotros podemos llegar a buscar compras donde nos presente algún setup. No lo vamos a hacer muy refinado esto porque no es el punto, sino más que nada explicar temas lógicos. Pero bueno, igualmente el precio tuvo una entrada. Genial acá. Fíjense que el precio, ¿qué hace el precio? El precio nos hace un rompimiento. Fíjense que el precio sube, cae, sube, cae y después, bueno, sube, cae y se va. ¿Qué pasó? El precio acá nos hizo un rompimiento. En esta zona nos hizo un rompimiento que vendría siendo acá. Ahí el precio nos hace un rompimiento que nos indica que ya el precio quiere subir. ¿Y qué encontramos por la parte baja de la que nos hace el rompimiento? Acá el precio nos hace el rompimiento. Ahí nos hace el rompimiento y nos genera acá abajo un IFC, order block, como lo quieran ver, que no lo toca. Pero ¿qué tenemos por acá? Tenemos el FBG, que ese sí lo toca. Y es donde nos presenta el setup. Entonces, el precio, una vez que nos hace el choch, nos crea todo el setup, nosotros podemos ingresar con una entrada por esa zona, que fíjense que nos quedan 10 puntos de stop loss, que es muy bajo,
y tranquilamente no hay que ser ambicioso y decir, bueno, porque tiene que subir y ir a buscar hasta arriba. Hay que ser lógicos y tomar cosas medianamente. Buscamos el alto que cae porque va a tener que subir a equilibrar. Entonces tenemos un 1 a 8 tranquilo que si llegue o no, hay que ir sacando parciales en el medio, porque hay que pagarse, no hay que ser ambicioso e ir hasta arriba de todo, pero fíjense que arrancamos, y bueno, el día lunes tiene cuando arranca la semana del domingo, tiene una gran subida, que fíjense que ahí la crea, entonces ahí ya sacaríamos parciales, y el precio, bueno, fíjense que después llega a nuestro P, ahí, y después, ¿qué podríamos identificar? Podríamos identificar que el precio nos va creando más setups para subir hasta arriba. Vamos a esto a achicarlo un poquito más. Si vamos de velas en velas, vamos a identificar, ahí más rápido, que el precio va subiendo, acumulando liquidez, porque para después, cuando suba por caer o caer para seguir subiendo, ¿se entiende? Entonces, vamos a la temporalidad diario. Fíjense que el precio acá nos queda un FBG, que si lo toque o no, no importa, pero si llega a bajar de vuelta ahí, puede ser un gran punto interesante para ir a buscar. Volvemos a H4. Obviamente en H1 capaz que encontramos más entradas, pero esto vamos a hacerlo más macro. Bueno, el precio sube, sube, sube. Acá nos terminó ya la vela diaria. Bien. Bueno, lo que yo le decía justo. Eso fue porque adelanté igual. Pero bueno, miren. Lo que yo le decía. Tenemos un FBG. ¿Qué pasa? El precio sube acumulando, como les decía recién, y nos crea mucha liquidez para que el precio pueda venir a buscar. Entonces, el precio, vamos a adelantarlo. Fíjense que ahí el precio, cuando llega, el precio que hace, manipula estas dos velas, nos toca el FBG y arranca a subir y nos crea ya lindos setups para poder entrar. Fíjense que en H1 nos crea un IFC y nos queda, bueno, un imbalance que de dos velas porque la tercera no fue creada, pero bueno, no importa. Después cuando baja nos recapitaliza el order bloque, si bajamos en M30 capaz que hay un FBG, efectivamente, y acá hay también otro bloque, que nosotros tranquilamente podríamos entrar en compras, que es obviamente a largo, y ya ahora podemos desplazarnos ahí y nos podemos llegar a desplazar hasta arriba. ¿Por qué? Porque el precio ya tiene la liquidez para poder ir hacia arriba, ¿se entiende? Entonces, bueno, vamos a adelantarlo. Bueno, nos saca, nos sigue acumulando, fíjense, y bueno, acá nos vuelve a crear setups. ¿Por qué? Manipulando el FBG, bueno, acá está mejor. El precio nos queda un IFC, el FBG. Vamos a retroceder un poco, vamos a dejar. Bueno, nos fuimos en stop loss. Perdón. Vamos a poner ahí en el FBG de vuelta. Vamos a estirar. Y fíjense que ahora hasta la parte superior tenemos. Y fíjense cómo el precio va subiendo. Y el precio hasta ahí ya tenemos un 1 a 2, que claramente vamos a ir sacando parciales. Porque hay que ser lógicos, hay que sacar parciales, no hay que ser ambiciosos. Y una vez teniendo parciales ya es distinto. Pero sabemos que el precio tiene que subir y fíjense que acá nos vuelve a crear un FBG como para poder entrarle de vuelta al precio. Y esperaríamos alguna confirmación que... Bien, eso nos gustó. Vamos a cubrir el FBG. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si nos llevamos a ir en stop loss? Nada. ¿Por qué? Porque ya tenemos pagado este stop loss con la ganancia del trade este desde abajo. Entonces, miren cómo sube, corre. Y obviamente en este trade ya nos volvemos a pagar. ¿Por qué? Porque no hay que ser ambiciosos y dejar que corra al 1.4. No.
una vez que nos llegó al 1.2, ya nos empezamos a pagar, no todo, pero sí una parte. ¿Para qué? Por si se llega a devolver y sacarnos en stop loss, nosotros ya nos fuimos con ganancias. ¿Se entiende? Bueno, vamos a dejar que termine. Bueno, el precio acá está acumulando. Es genial eso. Si nos llega a manipular... fíjense que para la baja tenemos toda una trendline de liquidez por esta zona, que si llega a caer a manipularnos, estaría genial. ¿Por qué? Porque le volvemos a entrar en compras al precio. Bueno, no lo hace y nos llega el TP. Y ahí tuvimos un 1.4 y un 1.4 más. Con este también fue un 1.4. Y tranquilamente podríamos dejarlo hasta arriba porque va a terminar llegando el precio. Ahora vamos a H4 y lo vamos a dejar corriendo en H4. Y fíjense cómo llegó el precio. Pero bueno, es lo que le digo, no hay que ser ambiciosos y siempre hay que buscar niveles óptimos del precio, ir sacando ganancias. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que siempre saquemos rentabilidad de los trades y si se nos devuelve, nosotros ya nos fuimos con ganancias y le sacamos plata al mercado, que es lo importante. El mercado no nos tiene que sacar plata a nosotros. Nosotros le tenemos que ganar al mercado y sacarle plata a él. Porque si no, al mercado no le importa cómo te va a ir en los siguientes días y demás. Y bueno, después vamos a entrar en algo más reciente, que una vez que nos tomó eso, ¿qué hizo el precio? El precio nos creó acá un IFC, vamos a marcarlo. Un FBG, acá nos va a crear otro FBG. Pero bueno, vamos a sacar estos dos porque el primero va a ser ese. Aunque no vaya a llegar en el momento. Pero bien, vamos a identificar que el precio nos va acumulando liquidez una vez que llegó al máximo. Va acumulando liquidez y siempre va a presentar entradas el precio. Una vez que manipuló la parte alta, hubo muchos fundamentales del oro. Acá podríamos haber comprado. ¿Por qué podríamos haber comprado? Porque teníamos un IFC, una vela que saca liquidez de todas estas, tiene un FBG, y en el FBG podríamos haber buscado algún trade. Bueno, el FBG lo manipuló, pero llegó al IFC en H4. Entonces, estamos acá, IFC. Genial. Fíjense que el precio, ok, vamos a la temporalidad M5. Acá el precio, fíjense que nos crea un IFC en M5 que es muy acumulativo. ¿Por qué? Porque tiene mucha liquidez por la parte alta, pero es bueno eso porque nos va creando liquidez ¿para qué? Para que el precio acumule hacia la baja, acumule en bajada, para después subir. Y nosotros tranquilamente podríamos haber ingresado un trade acá, en compras, ¿hasta dónde? Hasta esa liquidez. Y fíjense cómo el precio nos llegó a un 1.3. Y capaz que ahora sigue subiendo. Posiblemente. Puede hacerlo ¿por qué? Porque tenemos un IFC en H1. Pero bueno, este es el máximo histórico. Tampoco podemos predecir hasta dónde va a subir el precio. Al final no lo hizo. La importancia de tener un TP final o de ir sacando ganancias. Volvemos a la temporalidad H4. ¿Y qué hace el precio? El precio nos acumula, nos sigue acumulando. Y bueno, lo más reciente del viernes fue que el precio, ¿qué hizo? Bajó a manipular todo este rango de liquidez. Fíjense que tenemos muchos picos de liquidez. El precio bajó a manipularlo. Y bueno, yo le entré en un trade por esta zona, acá en el FBG. Más o menos hasta ahí le entré. Y tengo el TP final ahí arriba. Obviamente ya me pagué. ¿Por qué? Porque el precio me llegó a un 1,5. Entonces yo ya me pagué y saqué ganancias. Pero ¿qué pasa? Ahora está acumulándose a la baja, creándome liquidez por la parte alta. ¿Para qué? Para el precio. Me está creando mucha liquidez ahí. Tenemos este pico acá y el precio va
a caer para subir hasta arriba de vuelta. Y es lo que yo espero. Y para mí va a seguir subiendo hasta acá arriba, donde está el máximo. Pero bueno, eso veremos. Capaz que saco una ganancia y después dejo correr el trade y demás. Pero bueno, espero que les haya gustado este backtesting. Y nada, lo que yo les decía del oro, que está en una zona así, toda esta, manipuló a la baja todos los bajos y se fue para arriba. Eso es lo que espero yo en el oro, así que lo que espero para la semana siguiente es que el precio suba a manipular todo eso, toda esta parte de alta liquidez. Así que nada, espero que les guste el video. Un abrazo.